Bienvenidos a todos. Hoy vamos a comenzar el estudio bíblico en el libro de Apocalipsis y estaremos viendo los 3 primeros versículos del capítulo 1. Es un libro, sin lugar a dudas, bastante complejo, seguramente uno de los más difíciles de toda la Biblia, pero también al mismo tiempo uno de los libros de mayor actualidad y también que nos va a aportar, como veremos a lo largo de este estudio, una bendición de parte de Dios. Entonces, como les digo, hoy veremos los 3 primeros versículos en los que estaremos tratando diferentes cuestiones. Veremos el título del libro, veremos también quiénes eran los autores de este libro, un resumen de su contenido, el propósito con el que fue dado, los destinatarios del libro y, como decía, una bendición final como consecuencia de la meditación y de la aplicación correcta de este libro a nuestras vidas. Así que estamos listos, vamos entonces ya a comenzar y lo haremos leyendo los 3 primeros versículos del libro de Apocalipsis. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, unos breves versículos, pero muy intensos, con muchos detalles en los que tendremos que detenernos a meditar. En primer lugar, vamos a hablar del título, y este se corresponde con la primera frase que encontramos en estos versículos: la revelación de Jesucristo. Ahora bien, aunque es el título de la obra, probablemente sea el título de la obra, no por eso deja de ser importante o tener su significado también. Para empezar, la primera parte, esto que se traduce como la revelación, es en el original, en el griego, la palabra Apocalipsis, de donde sale el título que tiene este libro en nuestra versión en castellano. La revelación. Ahora, ¿qué es esto de la revelación? Es un término que estudiamos también en doctrina que tiene que ver con descorrer el velo para permitirnos ver aquello que está detrás y que por el momento está oculto. Esto es la revelación. Y la revelación, por lo tanto, tiene que ser algo que surge de la iniciativa de Dios. El hombre, con todo su conocimiento, con todo su saber, es incapaz de penetrar con su mirada en las cosas de la eternidad, en las cosas del Espíritu. Para él están fuera de la percepción que puede llegar a obtener por sus sentidos. Y esto es lo que cumple precisamente la revelación. La revelación, por medio de la revelación, Dios abre las ventanas para que nosotros podamos ver más allá. En este caso, podamos ver muchas cosas relacionadas con el porvenir, con los eventos que están por ocurrir todavía en la historia de esta humanidad. Y esto es algo que, como digo, surge necesariamente de la iniciativa de Dios. O Dios se revela o el hombre no sabe lo que hay más allá. Esto es lo que les ocurre multitud de veces a los filósofos. Ellos empiezan a imaginar qué es la verdad acerca de las cosas que no ven, pero es eso, es imaginación, mientras que lo que encontramos aquí es la iniciativa divina segura acerca de cosas que nosotros debemos de conocer. Entonces, este libro, para empezar, es la revelación, es una revelación de Dios, es palabra de Dios, es un libro inspirado divinamente y, por lo tanto, merece todo nuestro respeto, toda nuestra atención, toda nuestra consideración. Y así lo vamos a tratar a lo largo de estos estudios. Lo vamos a tratar como palabra de Dios que en verdad es. En cuanto a la segunda parte de esta expresión, la revelación de Jesucristo, aquí también esto es importante, ¿no? Y lo podemos entender de dos formas.
de Jesucristo puede ser interpretado, en primer lugar, como el origen. Esta revelación surge de Jesucristo. Y esto se correspondería con algo que luego en el mismo libro veríamos más adelante, en el capítulo 22, el versículo 16. Allí mismo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. La revelación surge de Jesucristo. Es el origen de la revelación a las iglesias. Eso podría ser una de las formas, de las dos maneras en las que podríamos interpretar esta pequeña cláusula, de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. La segunda tendría que ver con el hecho de que Jesucristo es el centro, el contenido de este libro se centra en Jesucristo. Yo creo que no tenemos que elegir entre una y otra, sino que las dos son totalmente ciertas y correctas. Esta segunda viene confirmado por infinidad de detalles en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, para empezar, en el mismo capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el 20, lo que nos encontramos es una descripción de nuestro Señor Jesucristo tal como Él está ahora en su gloria. Por lo tanto, y no va a ser la única, por lo tanto, podemos afirmar igualmente que Jesucristo es el meollo, es el centro. El contenido de este libro está basado, está orientado a hacernos mirar a nuestro Señor Jesucristo. La revelación proviene de Jesucristo, la revelación trata acerca de Jesucristo. Estos son dos verdades igualmente importantes. Y aquí me quiero detener un momento para hacer una pequeña reflexión, porque muchas personas vienen al libro de Apocalipsis por curiosidad. Les invade el gusanillo por dentro, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Y ven tantas cosas espectaculares aquí, sellos, trompetas, copas, seres muy extraños. Les invade la curiosidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo he encontrado personas que me han dicho: yo quiero empezar a leer la Biblia y voy a leer el libro de Apocalipsis porque tengo mucho interés en ello. Cosa que no le veo mucho sentido porque realmente el libro de Apocalipsis es bastante complejo para ser lo primero que uno va a leer en la Biblia. Como decía aquel amigo que yo tenía que era predicador, una vez le pregunté: ¿y por qué nunca has predicado de Apocalipsis? Nunca te he escuchado predicar de Apocalipsis. Dice: porque es el último libro de la Biblia y en parte hace referencia a todos los libros anteriores, a muchos de los libros anteriores. Y está al final. Está al final porque es complicado y requiere de conocimientos previos. Pero bueno, hay muchas personas que les invade la curiosidad. Yo quiero saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y pierden de vista este hecho fundamental al que ahora me estaba refiriendo. Y es que este libro habla acerca de Jesucristo y nos va a presentar a Jesucristo en toda su gloria, en su manifestación gloriosa cuando Él vuelva a aparecer nuevamente en este mundo para poner fin a la historia humana y establecer su reino glorioso y majestuoso. Y este libro, si no nos lleva a considerar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, no estamos entendiéndolo correctamente. Por lo tanto, tendremos que dejar aparcado a un lado nuestra curiosidad para, en fin, dejar que nos impacte la gloria de Cristo y lleguemos a sentir y a experimentar en nuestras propias vidas esta admiración por nuestro Señor Jesucristo. Este libro debe de avivar nuestro amor por Él. La finalidad no es satisfacer nuestra curiosidad, sino esto otro que estoy diciendo. Por lo tanto, en cuanto al título, la revelación de Jesucristo, estamos considerando estas dos cosas. Por un lado, es una iniciativa divina de darnos a conocer cosas gloriosas que tienen que ocurrir en este mundo y que están centradas fundamentalmente en nuestro Señor Jesucristo, aunque Él también forma parte de esta transmisión de la verdad revelada de Dios. La segunda cuestión a la que vamos a hacer referencia tiene que ver con la autoría.
y sin ánimo de complicar las cosas, vamos a decir que hay varios autores, a ciertos niveles, por supuesto, ¿no? Acabamos de ver que la revelación, en cierto sentido, proviene de Jesucristo, pero ahora lo que nos va a decir es que el Señor Jesucristo la recibió de Dios, entendemos de Dios Padre. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, y Dios se la dio a nuestro Señor Jesucristo para que Él también la entregara a su ángel, que a su vez se la entregó a Juan, para que nos la entregara a nosotros. Puede ser un poco complicado, este es el proceso que ha sufrido, por el que se ha llevado a cabo esta transmisión de la verdad que se origina en Dios mismo y que finalmente llega a los hombres. Ahora, el hecho de que el Señor Jesucristo está comunicándonos algo que ha recibido del Padre no nos extraña, ¿verdad que no? Porque cuando leemos especialmente el Evangelio de Juan, encontramos reiteradas ocasiones en las que nuestro Señor Jesucristo hace referencia a este mismo hecho. Él nunca presumió, nunca hizo alarde de yo os digo estas cosas en desconexión de su Padre. Siempre hablaba desde la perspectiva de que él había recibido una verdad que tenía que entregar a los hombres, y esa verdad la había recibido del Padre. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 7 y versículo 16, él decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otra ocasión, en Juan 8:28, él decía, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo. Y que no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según me enseñó el Padre, así hablo. El Hijo revela, transmite la verdad del Padre. Nos la comunica a nosotros. Ahora, esto puede llevar a algunas personas a pensar que el Hijo es inferior al Padre, pero esto no es así. No tiene nada que ver con lo que encontramos en la Biblia. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Padre tiene es mío. Ningún ángel, por muy encumbrado y de categoría superior que sea, podría decir algo parecido, ni remotamente. Todo lo que el Padre tiene es mío, que lo pueden ustedes encontrar en Juan capítulo 16 y versículo 15. ¿Quién podría decir esto? Sino solamente aquel que fuera Dios, en igualdad con el Padre. Todo lo que el Padre tiene es mío. Ahora, no olvidemos que cuando nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre a este mundo, Él tomó la posición de siervo, obediente al Padre que le había enviado. Y esto viene recogido en un hermoso pasaje, precioso de verdad, en Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 8, que incluso podemos leer, porque realmente vale la pena siempre tenerlo todo presente en nuestras mentes, ¿no? Dice, en cuanto a esta humillación, en cuanto a esta posición que él asumió como siervo, pero fíjense bien lo que era realmente. Él era Dios, es Dios, pero se hizo siervo. Dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es Dios, siendo igual a Dios, dice aquí. Pero se humilló, se hizo siervo. ¿Con qué finalidad? También lo explica. Llegó a sufrir la muerte, una muerte sustitutoria en lugar nuestro. Así que fue siervo obediente, enviado por el Padre a revelar la voluntad del Padre. Como hijo perfecto, nadie mejor que él podía expresar cuál era la voluntad, el carácter del Padre. La verdad de Dios se nos ha manifestado en sus palabras, por supuesto que sí, pero en su propia persona mejor que en ningún otro sitio. A través de él conocemos al Padre. Él mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esto extrañó mucho a los discípulos durante
la última cena en el aposento alto. Pero era verdad. Conocer a Jesucristo era conocer al Padre, es la expresión perfecta del Padre. No era inferior, pero se hizo siervo para comunicarnos la verdad de Dios, por medio de su propia vida, de su obra. Pero al mismo tiempo, en su propia vida veíamos, y esto nos hace mucha falta a nosotros, veíamos y vemos, y es por eso tan importante leer los Evangelios, vemos al hombre ideal, al hombre perfecto, lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y digo que esto es muy importante para nosotros porque nos hacen falta modelos. El hombre funcionamos por imitación muchas veces. Y desgraciadamente, los modelos que tenemos en este mundo no son los de un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor Jesucristo sí. Por esto digo que es tan importante estar siempre refrescando en nuestras mentes la figura, la persona del Señor Jesucristo. Ir una y otra vez a los Evangelios, leerlos con frecuencia, empaparnos de cómo Él contestaba, de cómo Él actuaba en cada circunstancia, porque Él es el hombre perfecto. Por lo tanto, es una verdad, la revelación de Dios, tanto en Apocalipsis como en el resto de toda la Biblia, es una verdad que surge de Dios el Padre, pero que nos llega a través de Jesucristo como una expresión perfecta de esta voluntad y de esta persona. Es algo inmejorable. Ahora, Dios utiliza, nuestro Señor Jesucristo utiliza un mediador, y este mediador dice aquí que es su ángel. La declaró enviándola por medio de su ángel. Y este hecho está luego repetido otras veces en Apocalipsis, donde vemos que Juan recibe una y otra vez esta información, esta revelación de parte de un ángel. Los ángeles tienen aquí un papel muy prominente, muy importante, porque en todo el libro de Apocalipsis, porque no solamente son mediadores de la revelación, sino que también a veces Juan, que lo entendemos perfectamente cuando estamos hablando de cuestiones relacionadas con el más allá, sobre el futuro, sobre la gloria de Dios, el hombre es un ser inadecuado, no acaba de entender, de sintonizar perfectamente con estas grandes verdades. Nos sobrepasan por todos los lados, y esta es la impresión que tendremos una y otra vez según vayamos estudiando el libro de Apocalipsis, y tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Pues en ese contexto, Juan está muy desorientado algunas veces, y los ángeles, algunos de los ángeles, tiene que explicarle qué es lo que está queriendo decir. Y a veces también los propios ángeles no solamente transmiten, no solamente explican, sino que ellos mismos son ejecutores de la voluntad de Dios. Y van a ser los ángeles los que ejecutan algunos de los juicios de Dios. Por lo tanto, tampoco nos extraña que los ángeles sean mediadores en esta tarea de hacernos llegar la revelación, porque están fuertemente implicados en esta cuestión. Por otro lado, tampoco sería la primera vez que los ángeles actúan como mediadores en la labor de traer a los hombres la revelación de Dios. Recordemos que, por ejemplo, la ley de Moisés fue dada por medio de ángeles. Esto lo dice Gálatas, y también encontramos, creo que es en Hebreos, que se habla acerca de este asunto, ¿no? Por lo tanto, los ángeles tienen que ver, como son mediadores en la revelación también del libro de Apocalipsis. Especialmente aquí habla de su ángel, el ángel de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si es alguien especial. Y por último, en cuanto a la autoría de este libro, del libro de Apocalipsis, tenemos finalmente a Juan, que entendemos que es Juan el apóstol, aunque aquí no lo dice. Y es curioso que no lo dice porque se describe simplemente como su siervo Juan. Muy bonito, por otro lado. Quizás no le hacía falta de identificarse más el apóstol Juan, porque como vamos a ver luego, pues los destinatarios a los que fue dirigido inicialmente este libro lo conocían muy bien, debido a que él había tenido y estaba teniendo un ministerio muy amplio en esa zona. No era necesario dar más detalles.
Pero este Juan, que luego más adelante en el versículo 9 nos va a decir que estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio, pues es el autor humano de este libro. Siempre nos pregunta la gente, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, pues si ustedes se refieren a quién plasmó por escrito, puso las letras con la pluma en el papel, bueno, en los pergaminos o en los códices, como se hacía antes, pues tendríamos que decir que Juan. Pero fíjense que esto es el final del proceso. La verdad que Juan está escribiendo no surge de su propio conocimiento, sino que la recibe por inspiración de parte de Dios. Entonces, ¿quién es el autor último? Bueno, quien da origen a esta verdad es Dios. Pero quien la escribe es Juan, y la escribe inspirado por Dios. Entonces, Juan, el autor humano de este libro. Ahora, ya digo que es curioso porque que aquí se identifica, pone su nombre. Es verdad, no dice que es el apóstol Juan, pero le conocían bien. Pero lo que me llama la atención es que dice que se llama Juan, cosa que cuando él escribe las 3 cartas, las 3 epístolas que llevan su nombre, y escribe también el Evangelio que también lleva su nombre, él en ningún momento se identifica como Juan. En el Evangelio siempre aparece camuflado detrás de esa expresión que ha llegado a ser muy conocida para nosotros, ¿no? Aquel a quien Jesús amaba. Y en las epístolas, el anciano. Se identifica así comienza sus cartas. Aquí se llama por su nombre, Juan, es verdad, nos llama un poco la atención, pero viene acompañado también por su siervo Juan, así se describe en este momento. Y ya digo que tanto los lectores iniciales de este libro como los cristianos del primer siglo, que también escribían y hacían comentarios de este libro y de sus cartas y de su evangelio, pues ellos atestiguan también del mismo modo que este Juan es el apóstol Juan. Y qué conveniente es este asunto, porque Dios podría haber escogido a cualquier persona, pero no lo hace. Dios siempre escoge a la persona idónea, a la persona más conveniente para llevar a cabo su obra. Y en este caso escogió a Juan. ¿Por qué razón? Porque aquí va a hablar del testimonio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo había hablado durante su ministerio público en bastantes ocasiones acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro de la humanidad, en la historia futura de la humanidad, los eventos del porvenir. De hecho, todos los evangelios recogen su sermón profético, pero hubo otras ocasiones en las que habló de todo esto, incluso bastantes parábolas tenían como tema central este mismo asunto. Por lo tanto, el hecho de que fuera Juan el escogido para escribir estas cosas que tienen que ver con el testimonio de Jesucristo es muy apropiado, porque él estuvo 3 años acompañando a nuestro Señor Jesucristo a lo largo de todo su ministerio público. No era alguien que había aparecido de la nada y aquí estoy. No, era alguien que le avalaba, que venía avalado por una experiencia, por haber acompañado a nuestro Señor Jesucristo por tanto tiempo. A mí me parece muy interesante en este sentido recordar ahora brevemente, rápidamente, lo que él decía, por ejemplo, al comenzar su primera carta. Él está presentando sus credenciales y sus credenciales nos aseguran de que lo que estamos recibiendo es algo fiable. Fíjense, por ejemplo, en 1 de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4, cómo él llegó a adquirir este conocimiento. Él era un testigo de primera mano, un testigo presencial de todo lo que el Señor Jesucristo había dicho. Fíjense, dice así, 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo
sea cumplido. Esta reiteración, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos una y otra vez, porque quiere asegurarnos, quiere que estemos totalmente seguros de que lo que Él está contando es la verdad, nada más que la verdad, y que es alguien que ha adquirido, que ha conocido esa verdad por el testimonio directo de nuestro Señor Jesucristo, sin intermediarios. Oiga usted, lo que tenemos aquí es algo recibido de primerísima mano, por inspiración de Dios, pero también por haberlo escuchado, por haberlo visto, por haber estado allí. Muy importante esto en estos días donde la palabra de Dios es tan cuestionada tantas y tantas veces. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Bueno, pues lo sabemos porque las personas que escribieron estos libros estaban allí, lo vieron, estaban en la primera línea, en la primera fila, viendo y escuchando cada cosa que estaba ocurriendo allí. Por otro lado, también me gustan las palabras, la expresión como Juan se define aquí. Ya he dicho que no dice soy apóstol de Jesucristo, sino que dice su siervo Juan. Y esto es significativo especialmente en el caso de Juan. ¿Por qué? Ustedes recordarán, llegando al final, a la etapa última del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor ya estaba viendo muy de cerca lo que iba a pasarle en Jerusalén, se había encaminado ya hacia Jerusalén, estaba decidido, sabía lo que le iba a ocurrir y poco a poco iba anunciando a sus discípulos, me es necesario llegar a Jerusalén y sufrir y todas estas cosas que ustedes conocen bien. Y entre tanto que el Señor estaba sufriendo esta agonía intensa ya acercándose a Jerusalén, allí tenías a los discípulos, a Juan y a su hermano Jacobo, pidiéndole, acercándose al Señor, incluso en una de las ocasiones, o en esa ocasión, incluso la madre medió en el asunto, para pedirle al Señor Jesucristo que en su reino uno se sentara a su derecha y el otro se sentara a su izquierda. Por supuesto, inmediatamente el resto de los apóstoles se les echaron encima, porque en realidad ellos ambicionaban también lo mismo, los primeros puestos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Querían ser como los gobernantes de las naciones, ser grandes por encima de los demás. Y entonces el Señor Jesucristo pues tuvo que detenerse y darles una enseñanza fundamental, que a mí me parece tan importante y tan descuidada tantas veces. El Señor Jesucristo les dijo, lo podríamos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, hizo una reflexión que ellos tendrían que cuidar mucho y tener muy presente en sus vidas y en sus ministerios. En Marcos capítulo 10, versículos 42 hasta el 44 dice, mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿no sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahora, con esto en la mente, de fondo, podemos volver a pensar en esta expresión con la que Juan se identifica al escribir el libro de Apocalipsis, su siervo Juan. Y es hermoso, porque este hombre ha entendido que la verdadera grandeza está en el servicio a Dios y a los hombres. Que no hay nada más grande que esto, que servir a los demás. Es lo que realmente nos hace grandes, el servir a otros. Y esto, ya digo, ha sido, creo, y está siendo muy descuidado seguramente en el cristianismo, que aspiramos también a ser famosos, a ser conocidos, a que la gente nos valore, nos encumbre, cuando lo importante es poder dejar a un lado todo eso y servir a los demás. Eso es lo que nos hace grandes. Al final, las personas que son más recordadas en este mundo son personas precisamente que han servido a su generación y lo han hecho con sacrificio, con esfuerzo. Esto es así. Cuanto más, si eso es así en el mundo, cuanto más en el reino de Dios. No hay más alto honor que servir a Dios. Eso sin lugar a dudas. Bueno, ahora tenemos que pasar entonces a la siguiente sección que tiene que ver con los destinatarios. Y aquí nos dice el versículo 1 que esta revelación que Dios le dio a Jesucristo fue para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues aquí dice que son sus siervos, sus siervos. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son estos siervos? Y seguramente, pues la propia Escritura, este libro, ya nos lo dice. Un poquito más adelante, en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Pues miren, aquí hay una descripción perfecta de lo que es un siervo de Dios. El que lee u oye las palabras de esta profecía y las guarda, las obedece. Eso es un siervo de Dios. Aquel que obedece a Dios conforme a lo que Dios ha dicho de sí mismo, conforme a la voluntad revelada de Dios. Importante. No es que el que sirve a Dios como a él le parece, que de eso hay tanta y tanta gente sirviendo a Dios como a ellos les parece. No. El que sirve a Dios de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Ese es un siervo de Dios. Y entonces para él es esta revelación de Dios especial, el Apocalipsis, donde Dios informa a aquellos que le aman de verdad porque le obedecen, les informa de aquellas cosas que están por venir con un propósito, que luego consideraremos, con un propósito práctico, muy importante. Ahora, entonces, ¿quiénes son los destinatarios? Cualquier creyente. Este es un creyente, el que oye la palabra de Dios y la obedece. Esos son los destinatarios iniciales, sin duda, de este libro. Ahora, podríamos decir también, porque el libro de Apocalipsis también nos lo dice, que los destinatarios iniciales, los primeros del todo, pues seguramente fueron 7 iglesias que había en Asia. Y esto nos lo dice el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y este va a ser especialmente el contenido del capítulo 2 y el capítulo 3 de este libro. Ellos serían los receptores iniciales, pero no únicos. Porque ya digo, cualquiera que sea un siervo fiel de Dios, un creyente fiel, para él también es esta palabra. Me gusta pensar en esto tal como lo explica Juan, que esto es para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios aparece este mismo patrón, ¿no? Dios queriendo manifestar a sus siervos, a los que ama, aquellas cosas que va a hacer. Recuerdan ustedes el caso de Abraham, esto lo podrían ver en Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18, cuando Dios se propone destruir Sodoma y Gomorra. Dice, ¿cómo voy a ocultar a mi siervo Abraham, a mi amigo Abraham, estas cosas cuando yo sé que después de él va a enseñar a sus hijos para que guarden estas palabras que yo le he dado? Y entonces le revela lo que piensa hacer. En otra ocasión el profeta Amós dice lo mismo, que Dios revelará a sus siervos aquellas cosas que va a hacer. Y el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 15 también dice, yo no os voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque el amigo sí sabe lo que hace su Señor. Somos siervos de Dios, pero Dios nos trata como amigos. Nos trata como amigos y lo demuestra al contarnos todas estas cosas que estaban inicialmente en el secreto de Dios, pero que ahora nos son reveladas. Es una prueba de amistad de parte de Dios. Dios quiere que le conozcamos personalmente, porque quiere ser nuestro amigo también. Así que tenemos esto, ¿no? En cuanto a los destinatarios. Ahora pasamos entonces al contenido. ¿De qué trata este libro? Pues nos dice el versículo 2, que esa revelación que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo para manifestar a sus siervos, se la reveló a su siervo Juan, que ha dado testimonio, aquí está la cosa, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Probablemente este último "y" no debería estar ahí. Tenemos aquí dos cosas. Por un lado ha dado testimonio de la palabra de Dios y por otro lado ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que vio. La idea que nos quiere transmitir Juan es que no ha dejado nada fuera, que no ha omitido nada de todo lo que Dios le ha dado. La palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, todo nos lo ha dado. Ahora,
notemos también el detalle de lo que está diciendo. Aquí está haciendo una afirmación muy importante. Lo que está escribiendo es la palabra de Dios. Lo que Dios le ha dado es su palabra, es la palabra de Dios. Y esto hay que recordarlo y tenerlo presente siempre. Máxime en estos días en que hay tantos teólogos liberales, que critican este libro. Para ellos lo rechazan, se niegan a aceptar este libro. Y esto es grave. ¿Por qué? Pues es grave porque están criticando y están cuestionando el testimonio de un apóstol de Jesucristo que recibió esta verdad directamente de él. Pero no es eso lo más grave. Lo más grave es que están negándose a aceptar también la revelación, el testimonio dado por Jesucristo. No es que rechazan a un apóstol de Jesucristo, que eso es grave, porque el Señor Jesucristo dice, el que os rechaza a vosotros me rechaza a mí, les dijo a sus apóstoles. Pero sobre todo por eso, porque es rechazar la palabra de Jesucristo. Y esto sí que se reviste de mucha gravedad. Ahora, ¿por qué a los teólogos liberales les molesta el libro de Apocalipsis? ¿Y por qué niegan su inspiración divina? Bueno, ellos ven aquí cosas muy raras, sin duda, muy extravagantes, muy extrañas, ¿no? Y dicen, no, esto no lo podemos tomar muy en serio, dicen los teólogos liberales. Bueno, si tenemos que hablar con ellos de profecía, les va a gustar mucho más algunas de las partes de los profetas del Antiguo Testamento que estaban inmersos, sus profecías se basaban muchísimo en cuestiones relacionadas, en cuestiones sociales, en injusticias sociales, y cómo los profetas reprendían a los reyes, a los gobernantes de su tiempo, para que hicieran justicia a nivel social, en muchos casos. No exclusivamente esto es lo que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento, pero si ustedes los leen van a encontrar mucho de esto también, ¿no? Y a los teólogos liberales les gusta esto, la justicia social, que los profetas se expresen con dureza para que nuestros gobernantes, nuestros líderes se comporten justamente. Y yo no tengo nada en contra de eso, evidentemente. Está también en la palabra de Dios y para mí goza de todo mi respeto, por supuesto que sí. Pero a lo que voy, a ellos les gusta eso, pero no les gusta esto otro. A mí me gustan las dos cosas. No les gusta esto otro porque trata de un tema que a ellos no va con ellos. ¿Por qué? ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Y aquí estamos ya entrando directamente en el contenido del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis trata directamente de lo que Dios va a hacer en este mundo, porque Dios va a volver a intervenir en este mundo y lo va a volver a hacer para establecer el reino universal de su Mesías. Y lo va a establecer sin ningún tipo de contribución humana, de acuerdos económicos que lleven a cabo los hombres. No. Va a ser una intervención directa de Dios en este mundo para establecer el reinado universal de su Mesías, de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esto no les gusta a los teólogos liberales. No les gusta, les molesta de hecho. Ellos no creen que Dios haya intervenido realmente en este mundo, ni que lo vaya a volver a hacer. Así que niegan por un lado la encarnación del Hijo de Dios y niegan por otro lado también que el Señor Jesucristo vaya a volver en una segunda venida gloriosa a este mundo. Para ellos no hay cuestiones de este tipo. Dios no interviene en este mundo, en los asuntos de este mundo. Y esto es muy peligroso. Y es muy peligroso, les voy a decir por qué. Porque el libro de Apocalipsis nos habla de que va a llegar un día en que se presentará un anticristo que encarnará todo lo que es el espíritu y el pensamiento del mismo Satanás, y vendrá ese anticristo a este mundo a gobernar este mundo. Y él va a venir con esa misma idea que tienen estos teólogos en la mente. Dios no va a intervenir en este mundo. Dios no interviene en este mundo. No lo ha hecho ni lo va a hacer. Si debemos de traer justicia y paz a este mundo, lo tenemos que conseguir por nosotros mismos. Y esta va a ser la religión del anticristo. Dios se ha quedado fuera. Nosotros, es una religión basada en el hombre, en lo que el hombre puede conseguir por sí mismo, capitaneados
por esta figura siniestra del anticristo. Y curiosamente, el anticristo va a estar muy de acuerdo con estos teólogos liberales, que piensan exactamente igual que el anticristo. Dios no ha intervenido ni va a intervenir en este mundo. El Señor Jesucristo no era el Hijo de Dios, no es alguien sobrenatural, no, nada de todo esto. Así que no se extrañen cuando el anticristo, cuando se presente, cuente con el apoyo, seguramente de los primeros de todos, de esos teólogos liberales, que le van a apoyar y que le van a dar su visto bueno. Y esto realmente es muy grave, muy grave. Algo que desde luego no queremos para nosotros. Pero nosotros como creyentes sí que amamos este libro. Y lo amamos porque nosotros sí que creemos que Dios ha intervenido en este mundo. Lo hizo antes y lo va a hacer después. Lo ha hecho sobre todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la historia de este mundo le pertenece a Él. Y nosotros amamos este libro porque nos da testimonio directamente de nuestro Señor Jesucristo. Un testimonio que proviene de Él y que trata acerca de Él, como antes hemos dicho. Y nos gusta, estamos interesados y queremos aprender más de Él. Y por lo tanto tendremos que tener un poquito de cuidado, dejar a un lado eso a lo que damos tantas veces tanta importancia en nuestras vidas, nuestra propia experiencia, aquello por lo que nosotros pasamos y atravesamos. Y el libro de Apocalipsis nos va a estar invitando una y otra vez a que aparquemos, a que dejemos a un lado esas cosas para que centremos nuestra mirada en la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque es de eso de lo que este libro nos va a estar hablando una y otra vez. Y al hacerlo, vamos a ser tremendamente enriquecidos, porque mirarnos a nosotros mismos nos empobrece, pero mirar a Cristo nos enriquece, porque en Cristo hay tanta belleza, tanta gloria, tanta hermosura que necesariamente nos va a cambiar positivamente, por supuesto que sí. Bueno, pues esto en cuanto al contenido. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? Y aquí nos dice que Dios le dio esta revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que en este libro nos vamos a encontrar muchas predicciones acerca del futuro, de lo que va a ocurrir en el porvenir. Y esto pues siempre ha despertado, como ya decía antes, la curiosidad y el interés de muchas personas. Hay dentro del ser humano, me atrevería a decir que cierta fiebre, cierta inquietud por conocer qué es lo que hay más allá. Y para poder de alguna manera satisfacer esa curiosidad hay muchas personas que se entregan a la lectura de los horóscopos, buscan a los lectores de las cartas del tarot, dejan que les lean la palma de la mano, o hay otros que se alimentan de películas futuristas de ciencia ficción o se introducen plenamente y peligrosamente y pecaminosamente en el ocultismo para saber qué hay en el futuro, porque el futuro le interesa a la gente. Ya decía antes que muchas personas quieren venir al libro de Apocalipsis por saber qué hay en el futuro. Pero miren, todas esas formas de intentar conocer el futuro, que en gran medida dependen del mismo diablo, son falsas. Son falsas. El único que conoce el futuro es Dios, y solamente Él nos lo puede revelar. Y su palabra es esa revelación escrita y fidedigna a la que nosotros debemos de mirar con atención si queremos saber algo más del futuro. Solo Dios sabe el futuro. Me gusta en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, en el capítulo 46, cuando allí, todos esos capítulos que están alrededor de este pasaje que vamos a leer ahora, pues tratan acerca de este conflicto, de esta discusión amarga que Dios tiene con su pueblo, porque su pueblo le ha desplazado a Él, el Dios auténtico, para poner en su lugar a los ídolos. Y era algo que el profeta Isaías arremete con dureza contra todos ellos, tratándolos a veces hasta de una forma burlona, con la intención de que ellos recapaciten. Pero hombre, les dice, ¿en qué cabeza entra? Tú vas al bosque
De allí tomas un árbol, un tronco, cortas el tronco por la mitad, con la mitad del tronco te calientas, lo echas al fuego y ahí estás calentándote. Y haces tu comida. Y con la otra mitad se lo das al carpintero para que, pues ahí con sus herramientas haga un ídolo. Y luego te inclinas delante de él y bueno, lo vistes primero, le pones unos bonitos vestidos, algunas joyas, lo pintas, lo adornas bien y luego te inclinas ante él y oras a él. Cabeza hueca. ¿No te das cuenta que con la mitad del tronco te has calentado y que la otra mitad del tronco te pones delante de él a rezarle, a orarle? ¿A dónde va a parar? Y Dios está muy indignado. Esto las personas que se arrodillan delante de ídolos de madera, adornados como estos, deberían de tener mucho cuidado y considerar estas cosas muy en serio. Bueno, pero a lo que voy. Dios está enfadado y muy molesto, desde luego que sí, con su pueblo porque ha cambiado su gloria por la de los ídolos y Dios les está retando. A ver, ¿cuál de los ídolos ha dicho alguna vez algo? ¿Dicen algo? No saben nada, no conocen nada. Pero vamos a hacer la prueba, dice Dios. Que os anuncien el porvenir. Dios les reta a los israelitas que os anuncien el porvenir. Si no saben nada, si nunca hablan, si nunca sale una sola palabra de su boquita. Pero yo os voy a decir lo que va a venir en el porvenir, porque yo soy Dios y yo conozco el futuro. Fíjense lo que dice Isaías capítulo, no sé si he dicho bien la cita, capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Este es Dios, el único que conoce lo que está por venir. No piense que le están diciendo la verdad si usted hace ese tipo de cosas que desde luego la Biblia prohíbe con total claridad. Cosas como el tarot o las cartas. No crean que usted está obteniendo un conocimiento fidedigno por ese medio. Es falso. El único que conoce el futuro es Dios. Y Dios lo ha revelado en su palabra inspirada, que es en lo que nosotros nos estamos ocupando ahora al estudiarla. Aquí tenemos revelación fiable de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? Bueno, pues el propósito con el que ha sido escrito esto es manifestar, como estaba diciendo, revelarnos la manifestación futura de nuestro Señor Jesucristo en gloria para establecer su reino en este mundo. Este es el propósito. Y esto va a afectar a todo el mundo. Por eso, la intención de Apocalipsis es prepararnos para eso que va a ocurrir, que es inminente por otro lado. Prepararnos para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, porque va a afectar a todos por igual. Alguien podría decir, no, yo soy neutral, yo ni esto ni lo otro. No, mire usted. En ese momento no hay personas neutrales. Y el Señor Jesucristo lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y esto puede parecer muy mal, y de hecho sé que a muchas personas les suena muy mal, pero lo dijo el Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Si lo digo yo, sería una barbaridad. Yo sería una persona autoritaria, un dictador, una persona terrible. Pero si lo dice el Señor Jesucristo, tiene un valor diferente. Vale de verdad, vale de verdad. Bueno, ¿y por qué digo que esta manifestación del Señor Jesucristo va a afectar a todo el mundo? Mire, déjenme que les ponga una ilustración que podríamos sacar del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, en el primer libro de Reyes, el capítulo 1 y el capítulo 2, tratan acerca de la manifestación de cómo el rey David manifestó que su hijo Salomón iba a ser el rey que se iba a sentar en su trono. Ahora, esa manifestación estuvo rodeada de ciertos incidentes un poco turbulentos, porque el rey David tenía otro hijo, que era mucho más mayor que Salomón, se llamaba Adonías, probablemente en ese momento era el primogénito, una vez que había muerto Absalón, o seguramente su hijo primogénito. Bueno, el caso es que este Adonías no esperó a que su padre, el rey David, le reconociera rey, porque de hecho no lo iba a hacer. Él ya había dicho que Salomón sería quien le sucedería en el trono.
Pero Adonías usó de ciertas argucias, trazó un plan y se buscó a algunas personas importantes dentro del reino de David y los invitó a un banquete, y en medio del banquete él se coronó por su propia cuenta y riesgo, se coronó rey. Bueno, los que estaban allí en el banquete estaban todos muy contentos y muy felices de eso que estaba ocurriendo y estaban celebrándolo por todo lo alto. Pero de repente David tuvo conocimiento de ese hecho por medio de Betsabé, de su mujer, y también del profeta Natán, y automáticamente David tomó cartas en el asunto y él buscó su mula, sentó allí a su hijo, lo paseó por las calles de Jerusalén, los propios profetas, Natán, pues ungió a Salomón como rey sobre Israel, en fin. Hizo algo muy público para demostrar que Salomón era el designado por el rey David. ¿Qué iba a ocurrir entonces con Adonías y sus amigos? Pues Adonías inmediatamente se puso a temblar. Y sus amigos, los que estaban allí, desaparecieron y salieron pies en polvorosa porque dijeron, no vaya a ser que esto se va a poner feo. En realidad era una especie de golpe de estado, gestado dentro de la propia familia de David. Así que antes de que eso fuera más, aquella gente dijo, este hombre Adonías nos ha colocado en entredicho, esto va a quedar muy feo, vamos, nuestras vidas corren peligro, podemos ser acusados de sedición, de golpe de estado, bueno, de alguna de estas cosas. Bueno, les digo esto porque algo parecido, a otra escala infinitamente superior, va a ocurrir. Es verdad que en este mundo se va a levantar alguien que va a intentar usurpar el trono que legítimamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Ya he hecho referencia a él, va a ser el anticristo. Pero quien Dios ha designado como el rey legítimo es su Hijo Jesucristo. Y aquellos que se alían, que se colocan en el bando del anticristo, es decir, aquellos que no quieren servir al Rey legítimo, al Señor Jesucristo, quedan en una posición muy complicada y muy arriesgada, porque cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a poner orden. Y el libro de Apocalipsis nos revela que en ese momento habrá muchas personas que se darán cuenta de su terrible equivocación cuando el Señor Jesucristo se manifieste en su gloria, viniendo en las nubes del cielo, rodeado de sus santos ángeles, en medio de grandes señales cósmicas que van a afectar a este mundo, y Él se presentará allí. Y entonces todos los linajes de la tierra, dice Mateo en el capítulo 24, versículos 29 al 31, se darán cuenta de que Él es el Rey legítimo, cuando Él venga en toda su gloria y en toda su majestad. Y dice el libro de Apocalipsis que entonces esas personas buscarán sin éxito un lugar donde esconderse, y no lo hallarán. Esconderse, como dirá el libro de Apocalipsis, de la ira del Cordero. Por lo tanto, es el momento ahora, y por eso la revelación de Jesucristo está aquí, para que nosotros actuemos correctamente antes de que ese momento llegue, es el tiempo ahora de colocarnos en el lugar correcto, sirviendo al Rey legítimo, al que Dios ha designado como su Mesías y Señor de señores en este mundo en el que estamos. Ahora, dice que le ha dado esta revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense también, estas cosas que van a ser manifestadas, dice aquí que son cosas que deben suceder, deben suceder. Lo que está denotando esta palabra es que el cumplimiento de estas cosas es absolutamente seguro. Deben suceder. Es el plan de Dios, se va a cumplir, sin lugar a dudas. Y esto es algo, creo, también importante, porque muchas personas piensan que la historia de la humanidad es un mero azar, es una sucesión de diferentes etapas que no conducen a ninguna parte. Surgen reinos que al principio tienen un inicio muy modesto, pero poco a poco van adquiriendo vigor, fuerza, hasta que finalmente llegan a su clímax de esplendor, de majestuosidad, y son reinos que se expanden y amplían y extienden sus fronteras hasta lugares inimaginables. Y ha habido grandes imperios en este sentido. Estuvo
Inicialmente la Biblia nos habla, por ejemplo, de Egipto, con Faraón y el imperio que formó. Más tarde vinieron los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, grandes imperios. Y unos suceden a otros y desaparecen y no queda casi rastro de ellos. Y parece que la historia de la humanidad es esto, una sucesión de reinos que van y que vienen. Ahora, en nuestro momento actual, pues tenemos grandes países que lideran este mundo y pensamos que eso va a ser siempre así, pero no es verdad. La historia nos ha demostrado que van a venir otros que tomarán su lugar y no nos debe de extrañar. Y entonces nos preguntamos, ¿la historia de la humanidad es simplemente eso? ¿Una mera sucesión de cosas que no conducen a ninguna parte? ¿O la historia de la humanidad tiene un destino final, se dirige hacia una meta? Pues el libro de Apocalipsis nos va a explicar que la historia de la humanidad se dirige hacia una meta concreta, que la ha establecido Dios mismo. Él tiene un plan, tiene una hoja de ruta. Esta expresión la utilizaremos más de una vez cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. La hoja de ruta. El libro de Apocalipsis es la hoja de ruta de Dios para establecer finalmente su reino en este mundo. El reino de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas deben suceder, van a suceder, son en la voluntad de Dios y Dios es el soberano de todos los reyes de la tierra. No le quede ninguna duda, usted puede pensar lo que quiera, pero no le quede ninguna duda, esto se va a cumplir. Dios es Dios y Dios da su palabra y su palabra tiene peso, tiene valor, se cumple. Luego dice que deben suceder pronto. Y esta expresión la debemos de entender desde la perspectiva de cómo funciona el reloj de Dios. Ya recuerdan ustedes esa frase en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y debemos de entender esto de esta manera. La expresión pronto. No debemos de pensar que cuando dice pronto está delimitando, poniendo alguna fecha, algún límite a la manifestación de este tipo de cosas. Es pronto. Y más adelante, pues en este mismo pasaje que hemos leído, el versículo 3 al final, porque el tiempo está cerca, hay cierta urgencia. ¿Urgencia para qué? Bueno, la finalidad de la palabra de Dios cuando habla de cosas por venir siempre es la misma. Nunca satisfacer la curiosidad del hombre y siempre exhortarnos para vivir una vida santa, una vida de mayor celo, de mayor consagración para el Señor. Recuerdan ustedes en 2 de Pedro, capítulo 3, y el versículo, el capítulo 3 y el versículo 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La finalidad es exhortarnos a mayor santidad. Y máxime cuando, y el Señor Jesucristo ya lo sabía y lo anticipó, máxime cuando en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, dice Mateo capítulo 24 y versículo 12. Y también recuerdan ustedes esa parábola que el Señor Jesucristo contó acerca de este siervo infiel que dijo, mi Señor tarda en venir, y comenzó a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. Cuando uno no tiene conciencia de que el tiempo para el cumplimiento de estas cosas cada vez está más cerca, pues fácilmente enfría su amor por el Señor y se dedica a cosas de este mundo que son para nuestra propia perdición espiritual. Así que el propósito, que entendamos que Dios va a manifestar su reino aquí, que ese es el plan de Dios y se va a cumplir sí o sí, y que además está pronto en llegar, muy cercano, y que nosotros debemos de estar a la expectativa, viviendo fervientemente la fe cristiana, esperando ese día glorioso de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el último punto de nuestro estudio hoy, una bendición, una bienaventuranza. Versículo 3,
nuevamente en Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Una bienaventuranza. El libro de Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas dispersas por todo el libro. Esta es la primera. Y es una bienaventuranza para los que leen u oyen y guardan las palabras de este libro. Y esto es interesante porque en ningún otro libro de la Biblia se expresa una bienaventuranza así. Bienaventurado el que lee este libro. Solamente en Apocalipsis está esto. ¿Y por qué este libro contiene esta bienaventuranza especial? Bueno, tal vez se deba seguramente al hecho de que Dios sabía de antemano que muchos habrían de descuidar el contenido de este libro, pues porque les pareciera pues muy raro, muy extraño por las cosas que en él cuenta, o porque les pareciera muy complicado, y de verdad que lo es, que es muy complicado, y tendremos que admitir una y otra vez nuestras limitaciones al entender este libro. Pero como muchas veces digo, las grandes bendiciones de Dios implican pues grandes esfuerzos también, y hay trabajo. Ninguna bendición de Dios normalmente pues no requiere algo de nosotros. Si yo quiero disfrutar de la palabra de Dios y ser bendecido por ella, pues mire, no hay otra cosa nada más que hincar codos y quemarse las cejas estudiando la palabra de Dios, leyéndola. Todas las bendiciones tienen un precio en cierto sentido, ¿no? Y aquí hay una gran bendición, pero también tendremos que hacer un esfuerzo importante para entender este libro. La bendición es para los que leen u oyen, y viene a ser lo mismo, porque recuerden ustedes que en el primer siglo había muchas personas que no sabían leer, entonces lo que hacían era escuchar la lectura pública de la palabra de Dios en la iglesia, que dicho sea de paso, era una costumbre tanto del cristianismo como del judaísmo que hoy día pues casi se está perdiendo. Pocas veces en la iglesia se lee públicamente la escritura, y esto es bastante importante y habría que prestar atención a ello. Pero la bendición no es simplemente para los que escuchan, sino para los que guardan las cosas que están escritas aquí. Y guardar no se refiere a la custodia de este libro, sino a aplicar correctamente a nuestras vidas las cosas que hay aquí escritas. Estoy pensando en la cantidad de veces que me ha pasado, que he hablado con amigos católicos, que les digo, les he animado a leer la Biblia. Y ellos siempre me responden lo mismo: tengo una Biblia en mi casa muy buena, guardada allí en... Es que eso no sirve de nada. Guardar la Biblia en tu casa, y siempre dicen lo mismo, tengo una Biblia, pero no dicen leo la Biblia. Algunos hay que la leen, pero muy pocos católicos la leen. Lo que importa es leerla, y una vez que la lees, aplicar a tu vida lo que allí dice. Guardar la palabra de Dios. Y guardarla con integridad. El libro de Apocalipsis nos hará una muy seria advertencia al final, acabando el libro de Apocalipsis y acabando también la Biblia, que tendremos que reflexionar en su momento en esto, ¿no? Pero nos hace una reflexión allí y dice en el capítulo 22, versículo 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una seria advertencia para no hacer dos cosas: añadir o quitar. Así que unamos ahora todos estos elementos. Debemos de guardar la palabra de Dios con integridad. Toda la palabra de Dios, sin añadir nada, que aquí no está escrito, y sin quitar nada. Esto es guardar la palabra de Dios como Dios espera, y lo que nos va a traer bendición. Sin duda hay una bendición porque es palabra de Dios. Si no, de cualquier otro libro no se diría esto. Si usted lee el Quijote va a tener una bendición de Dios. Pues oiga, eso no se va a decir, no lo dice. Está fuera de toda duda que eso no va a ocurrir. O cualquier otro libro. La bendición está por leer y guardar las palabras de este libro, porque este libro es palabra de Dios. Es profecía, las palabras de esta profecía. Que profecía no es exclusivamente anunciar cosas
predicciones en cuanto al futuro, que desde luego en Apocalipsis hay muchas. Profecía es fundamentalmente palabra de Dios, es hablar palabra de Dios. Aquellas cosas que tienen su origen divino, que es palabra de Dios, eso es profecía. Ya tenga que ver con predicción del futuro, o con dar la ley, o con estatutos, o con otras mil cosas que tienen que ver con enseñanza, moral, ética, de tantos tipos. Es profecía. Y aquí hay una bendición. Así que hemos empezado a estudiar estos 3 versículos. Y hemos visto que lo que tenemos por delante es un libro que surge de Dios mismo. Es palabra de Dios, que nos llega por medio de nuestro Señor Jesucristo y por un hombre que estaba bien acreditado para traernos esta palabra, el apóstol Juan. En cuanto a su contenido, hemos visto que tiene que ver con la manifestación de la presencia de Dios nuevamente en este mundo para establecer su reino. Y el propósito es que estemos preparados para ese momento, habiéndonos colocado en la posición correcta y estando esperándole con nuestro corazón vivo, ardiente. Si no es así, yo le animo a que vuelva usted a los caminos del Señor. Siempre hay tiempo, mientras estamos en este mundo. Vuelva usted a los caminos del Señor, acérquese a Él y Dios se acercará a usted. Y prepárese para ese momento que está próximo, que puede llegar antes incluso de que tengamos nuestra siguiente sesión. Pero si esto no ocurre hasta entonces, pues si el Señor lo permite, nos volveremos a ver. Gracias por su atención y que Dios le bendiga muy ricamente.